Hola chichis, agosto es un mes ajetreado, experimental y también muy original en su atmósfera. La activación de Urano en Tauro a comienzos de mes define la dinámica de todo agosto, marcando un punto de inicio que nos encargaremos de organizar y visualizar el resto del mes. Con todo, es un tiempo para probar algo distinto y gestionar con sabiduría nuestro tiempo, nuestras ideas y también nuestras energías, que nos va a hacer falta. Al fin y al cabo, no se construyó Roma en 2 días, ¿verdad? Vamos a necesitar paciencia, planificación y confianza en los largos plazos este mes, pero es un mes visionario y sea lo que sea eso que tenemos entre manos, vamos a poner mucho de nuestra parte en conquistar una mayor libertad, autonomía y estímulo mientras buscamos que las cosas funcionen mejor, orientándose hacia lo genuino. Os cuento, el 31 de julio y el 1 de agosto tiene lugar, como sabéis, la conjunción famosísima, esta conjunción triple en Tauro, ya que Marte, Urano y el nodo norte se van a unir en el grado 18 de Tauro. Buscad también en qué casa de vuestra carta astral cae ese grado 18 de Tauro, porque va a ser un grado muy activo, no solamente ahora en agosto, sino también de cara al resto del año, ¿no? Algo a lo que nos habíamos acostumbrado con esta conjunción triple, que ya se venía sintiendo toda una prueba de paciencia y desgaste, se mueve. Y eso puede crear en un comienzo una cierta irritación, mucha impaciencia y también un sentimiento de mucha inestabilidad o descontrol. Así que convendría buscar sosiego en alguna toma de tierra que podamos encontrar, atendiendo al cuerpo o transitando la incomodidad sabiendo que es pasajera, tratando de ir a lo sencillo si lo necesitamos para calmar los ánimos. Esta configuración también allana el camino hacia la toma de ciertos riesgos con los que experimentar otros propósitos y alternativas que nos van a servir para actualizarnos y también para avanzar. Serán días de mucha aceleración, de locuras geniales e ingeniosas perspectivas, pero todavía en una atmósfera bastante tormentosa e incipiente también, en la que nos faltan todavía algunas claves para poder anticipar resultados. Mientras tanto, esos mismos días de comienzos de mes, el Sol en Leo dibuja un trígono exacto a Júpiter, que ya está retrógrado en Aries. Y además, los días 1 y especialmente 2 de agosto, Venus en Cáncer, que rige a Tauro, va a perfeccionar un sextil con lo que se está cocinando en Tauro, en su signo. Y eso es muy interesante, porque precisamente al Venus regir a Tauro, ese sextil se puede sentir como una puerta de salida a todas esas tensiones, especialmente el 2 de agosto, ¿no? De modo que con todo esto podríamos experimentar alguna suerte de descompresión momentánea. Ese 2 de agosto tal vez estemos ya creando posibilidades o tocando a puertas que se abren un poco por casualidad y un poco también por la excepcionalidad que hay en la atmósfera. Son días fuera de lo común. Son días para tomar distancia y ver las cosas desde otro lugar, por ejemplo, y también para atrevernos a desencadenar múltiples comienzos que todavía son inciertos, pero que nos sirvan para acercarnos a algo que llevamos deseando mucho tiempo. Hacia octubre precisamente veremos si las semillas que esparcimos ahora brotan, y seguramente veremos también de cara a octubre que no broten de la forma esperada, pero es importante aún así tantear el terreno ahora, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo un poco la atmósfera, tantear el terreno para esos cambios. A continuación también tenemos a Mercurio entrando en el signo de su exaltación en Virgo el 4 de agosto. Eso favorece que empecemos a focalizar más la atención en la exploración y en la búsqueda de soluciones antes que en esa frustración que pudiéramos sentir ante la dificultad de los desafíos y tensiones de estos días. Además, Mercurio en Virgo nos ayudará casi todo el mes de agosto a nutrir nuestro cajón de herramientas, a organizarnos y a planificarnos mejor
mejor o a aplicar conocimientos y habilidades hacia la eficacia, la optimización y la concreción de detalles prácticos. Puede ser genial, por ejemplo, para organizar nuestro espacio o actualizar métodos y técnicas, analizar situaciones o poner en práctica cambios que favorezcan nuestra higiene mental. Pueden ser días además muy estimulantes para la investigación, el estudio, la escritura o el aprendizaje. Continuando más adelante, el 5 de agosto se va a dar el cuarto creciente en Escorpio, de modo que las luminarias, el Sol y la Luna van a estar activando de una forma particularmente tensionante todo lo que se ha estado moviendo para los signos fijos, para Tauro, Leo, Escorpio o Acuario. Tal vez nos sintamos, por tanto, más energizadas que de costumbre para mover algún peso muy pesado o para terminar de volcar la última ficha de dominó en alguna situación sorpresiva o disruptiva de esos días. Además, el fin de semana del 6 y el 7 de agosto va a estar marcado por el perfeccionamiento de la cuadratura de Marte y Saturno y podríamos sentirnos presionadas a trabajar la base de algo que se hubiera desestabilizado los días previos. La acción con esa cuadratura de Marte y Saturno se centra en algo más o menos urgente o prioritario, ciñendo las energías en algo práctico o productivo. Pueden ser días también de demostraciones de fuerza, de desacuerdos o de choques en las formas, especialmente de avanzar hacia un propósito. Tal vez estemos transitando algún tipo de contradicción interna o sintamos que es necesario tomar ya una decisión difícil, especialmente si tiene que ver con asuntos laborales, económicos, compromisos con otras personas o bien proyectos que queramos sacar adelante. Yendo a la segunda semana de agosto, empezamos esta semana con Venus en trígono a Neptuno y en oposición a Plutón los días 8 y 9 de agosto, y justo después Venus ya abandona Cáncer para entrar en Leo el 11 de agosto, mientras simultáneamente crecemos hacia la luna llena en Acuario, que sucederá el día 12 y que es una luna llena que tensiona de una forma muy directa a Saturno y a Urano. Todo esto se puede sentir como un revulsivo en esa segunda semana del mes en todo tipo de cuestiones que involucren a la familia, a las amistades, grupos de personas, equipos de trabajo, organizaciones y comunidades. Ante nuestros vínculos y ante nuestro sentido de pertenencia hay un impulso muy importante de emancipación, de disenso y también de transparencia, y eso puede remover bastante las cosas, por ejemplo, hacia el debate o haciéndonos ver cuál es el corazón de nuestras relaciones sociales y afectivas desde un lugar de desapego o incluso también de extrañamiento. De algún modo, las inquietudes con las que habíamos acabado julio y habíamos empezado agosto llegan a un punto de inflexión esos días que rodean a la luna llena en Acuario. La atmósfera de esta luna llena es revolucionaria, autónoma, atrevida y también dinámica. Tal vez ya estemos en disposición de gritar a favor de nuestra libertad en algún ámbito o de hacer algo que nos tenía divididas muy especialmente desde febrero y que en torno a mayo reveló también carencias o preocupaciones importantes. Mientras tanto, el 11 y 12 de agosto también tenemos a Marte haciendo un sextil a Neptuno y ya para el 14 y 15 de agosto un trígono a Plutón. Y estos son días en los que tendremos la oportunidad de embarcarnos en la exploración de algo que todavía se siente muy verde, pero en lo que podemos estar decididas a poner un gran esfuerzo y muchísima voluntad. Además, si los días que rodean a esta luna llena en Acuario desordenamos cosas que habían sido nuestro pan de cada día, para el 14 de agosto, con la oposición exacta del Sol y de Saturno, podríamos observar con mucha objetividad cuáles son las oportunidades y amenazas en nuestra pequeña revolución personal. A mitad de mes especialmente, recordemos que ser realistas no es lo mismo que ser pesimistas. Esos son días para llevar el proyecto o la revolución imaginada de las semanas anteriores a la experiencia, y puede intimidarnos un poco con esa oposición del Sol y Saturno encontrar que está todo por hacer. Así que evitemos mirar el vaso medio vacío, solo hay que organizarse bien y confiar en los largos plazos en este caso.
Yendo a la tercera semana del mes, el día 16 tendremos a Mercurio en Virgo perfeccionando un interesantísimo trígono a Urano con el que podremos ampliar nuestra perspectiva o trabajar los detalles de algún proyecto. Puede ser un día muy estimulante para perfilar los pormenores de un proyecto o de una asociación o simplemente para adquirir información clave que actualice nuestros planes. Mientras tanto, el 17 y 18 de agosto, Venus va a ser un trígono exacto a Júpiter retrógrado y el día 19 se da el cuarto menguante en Tauro, así que podríamos sentir que ese sería el momento de darnos un respirito para disfrutar de lo bueno que ofrece la vida, recuperar energías descansando o entregarnos a los placeres sencillos. Esos son días geniales, por ejemplo, para detenernos a pensar cómo nos estamos cuidando tras todo ese torbellino de la primera mitad del mes. Además, el fin de semana del 20 y el 21 de agosto también viene interesante. Podríamos continuar un poco en este repliegue de energías, casi dirigiendo la resaca de las semanas previas a otro lugar, ¿no? Porque tendremos a Mercurio en oposición a Neptuno, entrando ya en fase de sombra prerretrógrada. Mercurio entra en fase de sombra prerretrógrada el día 21 y en medio, el sábado 20, Marte ya va a entrar en Géminis. Así que podríamos sentir ese fin de semana una importante dispersión de energías y de atención, como si después de haber puesto mucho de nuestra parte en algo que se había sentido prioritario, urgente o esencial al comienzo del mes, estuviéramos ya empezando a procesar su sentido desde otro punto de vista y empezáramos a intentar recolocar algo que se había sentido un poco caótico, ¿no? La entrada de Marte en Géminis el 20 de agosto es algo clave en este mes porque hay que tener en cuenta que Marte suele pasar algo menos de 2 meses en cada signo, pero en esta ocasión se va a quedar en Géminis hasta el próximo 25 de marzo, ya en 2023. Esto es así porque el planeta guerrero estará retrógrado entre el 30 de octubre y el 13 de enero. Y si os lo estáis preguntando, para saber qué activará este Marte retro en vuestra carta, afectaría especialmente a los grados comprendidos entre el grado 8 y 25 de los signos mutables, que son, como sabéis, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Pero por ahora, en agosto, es posible que la entrada de Marte en Géminis nos lleve a una expresión mucho más sintética, explícita y mordaz, trayendo algo de exasperación y rapidez al intercambio con otras personas, con la posibilidad de que haya divisiones de opinión, conflictos de ideas o intereses, o bien cortes en el intercambio con otras personas o con algunas atmósferas. Podríamos sentir especialmente esos primeros días del tránsito a finales de mes una dispersión de energías que nos lleve simultáneamente hacia 2 o más frentes. También podríamos reflexionar más en lo que estamos haciendo o poner en duda nuestros deseos. Tal vez reflexionar o pensar caminando o corriendo pueda ayudar a encontrar foco. A veces cuando nos ponemos a pensar en nuestros dilemas mientras nos echamos a andar, podemos encontrar una mayor claridad, ¿no? Y esto es muy propio también de Marte en Géminis, pero ante todo se trata de una temporada para llevar las ideas a la acción o para defender nuestro punto de vista con cierta vehemencia, pero recordemos que es importante escuchar y dialogar y no solo hacer grandes gestos o ir con nuestras afirmaciones por delante. Llevamos también, digamos, estos últimos días de agosto, pues ya llevamos todo un trajín de todo el mes y también estaremos bastante sedientas, creo yo, de encontrar soluciones o de empezar a organizar las cosas. Empezamos, por ejemplo, la cuarta semana de agosto con Mercurio en trígono a Plutón, los días 22 y 23, tras lo que el día 26 ya Mercurio ingresará en Libra. Este movimiento de Mercurio puede ser muy beneficioso, es
esos días porque precisamente el día 23 de agosto el Sol ya entra en Virgo, que es el territorio mercurial por excelencia. Mientras tanto, el día 24 Urano va a entrar retrógrado en el grado 18 de Tauro. Eso es mucho movimiento asociado a la organización o a la revisión de ciertos planes. Todo este movimiento se puede sentir como una importante descompresión mental en una atmósfera mucho más analítica, moderada y dialogante, en la que importa más lo que se dice que quién lo está diciendo. Así que podríamos aprovechar esos días para poner en orden los pormenores que necesitemos esclarecer con otras personas, saldar conversaciones pendientes o ponernos a estudiar el fondo de algún asunto que nos hubiera tensionado previamente. Además, si Marte en Géminis había creado alguna suerte de exasperación comunicativa esos días, con el Sol en Virgo haciendo cuadratura a Marte y Mercurio ya en Libra en esa cuarta semana del mes, podríamos sentir que son días ideales para afrontar esos conflictos y reencauzarlos desde la generosidad, la reciprocidad, el diálogo o la comprensión. Lo que no implica necesariamente hacer concesiones tampoco, pero sí implica pues esa voluntad de crear una atmósfera mucho más propicia para la fertilidad de ideas y el encuentro de soluciones que armonicen nuestra relación con nuestro entorno. También podrían ser días muy productivos intelectualmente con los que cerrar asuntos pendientes o encontrar la forma más adecuada para sacar adelante algo que en un principio no habíamos sabido cómo iniciar. Será en esta atmósfera además cuando se dé la luna nueva en Virgo del 27 de agosto, con la que podremos dar comienzo a un proceso resolutivo en el que no faltará apertura para experimentar. Además, con Venus en Leo haciendo ya oposición a Saturno y cuadratura a Urano entre el 26 y el 29 de agosto, y también simultáneamente Marte dibujando un sextil a Júpiter el día 31 de agosto, es posible que esos últimos días, a finales de mes, veamos con muy buenos ojos el lugar al que nos podría llegar a conducir todo eso que estemos comenzando este mes. De algún modo, esos últimos días de agosto podríamos tener mayor confianza en nuestras expectativas o sentirnos algo más cómodas frente a las convulsiones de principios de mes. Esos días hay algo así como un eureka o un ya sé qué hacer, pero sin embargo todavía estaremos en fase de experimentación de alternativas y proyectos nuevos, y para septiembre seguramente necesitemos volver a pensar o a perfilar algunas cosas cuando Mercurio entre retro, pero ya en septiembre, ¿no? De momento, a finales de agosto podríamos tener la sensación de que nuestros primeros tanteos son esperanzadores o estar experimentando ya un primer sabor de alguna libertad que hayamos ganado con todo lo que se ha removido este mes. Así que bueno, espero que agosto mueva positivamente las cosas para todas. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme, chichis, y un abrazo gigante. Hasta la próxima.